Muy buenas a todos y bienvenidos a Soldier Spain. Bueno familia, pues en el vídeo de hoy os traigo de la mano de nuestro fantástico profesor y psicólogo Jesús Frías, al que ya conocéis de anteriores vídeos, cómo superar la prueba de personalidad que deberemos realizar en la segunda fase del proceso de acceso a tropa, y la posible entrevista personal que podrían realizar en caso de que alguna parte del test de personalidad no les cuadre. Jesús no lo ha podido explicar mejor, pero en caso de que tengáis alguna duda o necesitéis alguna clase particular sobre alguno de los bloques que conforman el examen, no dudéis en contactar con él a través de su correo electrónico que os dejaré tanto en la descripción como en el primer comentario. Así que nada familia, sin enrollarme mucho más, comenzamos. Muy buenas a todos. En esta ocasión os voy a contar cuáles son las estrategias y consejos generales para superar la segunda fase del proceso de escala y oposición tropa y marinería. En esta ocasión os voy a contar los consejos principales y cuáles son las recomendaciones idóneas y qué hay que hacer el día que el tribunal nos convoque a la fase de entrevista personal y test de personalidad en el acceso a tropa y marinería. Ya sabéis que pasada la primera fase, la fase de oposición, en la que examinéis del psicotécnico, todos aquellos aspirantes que superen la nota de corte tendrán o serán convocados más o menos al mes siguiente del examen, a que finalicen los exámenes, a realizar un test de personalidad, una entrevista personal si algún baremo no está dentro de lo previsto y a las pruebas físicas, cada uno correspondiente a la plaza a la que tenga opción. Bueno, pues voy a contar cuáles son las recomendaciones principales que hay que tener en cuenta a la hora de superar esta fase para que el tribunal ponga apto y no nos suponga ningún problema. Vamos allá. Bien, primero hay que tener claro qué es un test de personalidad. Un test de personalidad es una batería de preguntas que se responde en este caso en ordenador. Son alrededor de unas 100 preguntas en las que te van a preguntar cosas sobre tu personalidad, sobre tu forma de pensar, sobre tu forma de actuar, qué tipo de persona eres. Evidentemente quieren saber, quieren conocerte, quieren saber cómo te mueves, cómo te relacionas, qué habilidades sociales tienes, si vas a ser capaz de afrontar la disciplina, la jerarquía que exige un régimen militar, ¿no? Como son las Fuerzas Armadas Españolas, y todo eso se hace contestando una serie de preguntas. Os voy a decir un poco las recomendaciones principales a tener en cuenta para que al final el test salgan bien las habilidades sociales, vean que no tengamos ningún trastorno, vean que somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia y lugar, porque de eso se trata un poco, ¿no? El perfil del militar, y ver cuáles son tus actitudes e intereses, sobre todo por conductas que son más perjudiciales para la salud o más beneficiosas para la salud. La idea es contestarla sin pensarlo mucho, porque si lo pensamos mucho puede dar lugar a error, y sobre todo hay que tener en cuenta que siempre va a haber un test o un baremo, un constructo, que así se llama, que mide la sinceridad. Es decir, si mentís mucho o intentáis dar la imagen de ser una persona perfecta, al final el test va a salir mal. Entonces se trata de buscar personas normales, y a las personas normales nos pasan lo que le pasa a la mayoría de personas. Tampoco hace falta transmitir una imagen de persona perfecta, pero hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para que al final todo este proceso salga apto y no nos suponga un problema a la hora de conseguir una plaza en la escala de tropa y marinería. Os comento un poco cuáles son los consejos generales que tenemos o que solemos dar a los aspirantes que se operan a esta fase. Atención. Primer consejo es responder a todas las preguntas. No te puedes levantar del test de personalidad dejando preguntas en blanco. ¿Por qué? Si dejas preguntas en blanco, seguramente algún baremo te saldrá mal. Y eso puede ser motivo de exclusión. Entonces, intentar leer, contestar, son preguntas sobre tu vida, no son preguntas difíciles, sobre tu forma de relacionarte, de actuar, de pensar, de sentir. Entonces, lee la pregunta, piensa en tu vida en general, no en el último mes ni en la última semana, piensa en qué le pasa a la mayoría de personas que están buscando personas normales y contesta. Pero no dejéis preguntas sin contestar porque os restaría punto, incluso daría lugar a un perfil equivocado vuestro. Hay que ser sincero, pero hay que pensar como un militar. Lo que están buscando es un perfil militar, que ahora os contaré un poco qué es lo que se pide de ese perfil militar, ¿no? Pues una persona que va a entrar a un sistema donde la jerarquía es muy importante, donde tiene que obedecer órdenes, donde hay una disciplina, donde hay un horario, donde hay una actividad
diaria que hacer, donde hay una capacidad de adaptación, todo eso hay que tenerlo en la cabeza porque al final lo que están intentando ver es si tú, una vez que pasas a formar cuerpo o a formar parte de la Fuerza Armada, vas a ser capaz de soportar todo esto o te puede dar una pequeña depresión o ansiedad y vas a abandonar un puesto. Si ellos intuyen que por tu personalidad vas a abandonar el puesto de trabajo, evidentemente te van a suspender. Por eso es importante contestar al test de personalidad, pero a la hora de contestar, tener en la cabeza dos cosas. ¿Qué tipo de persona soy yo y qué está buscando el tribunal o qué tipo de personalidad necesita el tribunal? Hay que tener mucho cuidado con los extremos, ¿vale? No es lo mismo si nos preguntan, ¿sus padres se pelean a veces? Sí, porque todos los padres se pelean alguna vez. ¿Sus padres se pelean siempre? No. ¿Vale? Cuidado con los adverbios y con los extremos, porque pueden dar lugar a equivocación. Si son trastornos psicopatológicos, sí que nos vamos a ir a los extremos. ¿Ha escuchado usted alguna vez voces en su cabeza? No. Pero si son cosas normales que nos pueden pasar alguna vez, ¿ha mentido alguna vez en su vida? Pues sí, porque todo el mundo ha mentido alguna vez. ¿Miente usted siempre? No. ¿Veis la diferencia? No, dependiendo del adverbio, pues cambiamos la pregunta. Pensar siempre de forma general. Hay que mostrarse como una persona normal y corriente, que te pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. No soy un superhéroe ni soy una persona perfecta, ¿vale? Porque eso seguramente en el baremo de sinceridad no termine cuadrando. Están buscando personas normales que van a trabajar de militar. Ya está, ¿vale? Eso en la cabeza, no perdáis eso nunca de vista a la hora de contestar el test de personalidad. Hay que pensar o tener claro cuál es el perfil de personalidad que tiene una persona que es aspirante a tropa y marinería. Ya os comentaba anteriormente. ¿Qué buscaría yo como psicólogo si voy a contratar a personas que van a ingresar en las Fuerzas Armadas Españolas? Primero, adaptación a la jerarquía, independencia emocional, es decir, quiero a mi familia, quiero a mi pareja, pero si estoy un mes, dos sin verlos, no me da una depresión. Me gusta el trabajo en equipo, tengo valores del compañerismo, ¿vale? También el valor de esa parte humanitaria que también comparte la Fuerza Armada Española, el sacrificio, la disciplina, todos estos valores que se piden a un aspirante a tropa y marinería, pues hay que tenerlo bastante claro, transmitirlo tanto en el test de personalidad como en la entrevista si hubiera el caso, para que al final al tribunal que te esté evaluando no le quepa duda de que tu vida, tu perfil, tu sueño y tu motivación está en trabajar en las Fuerzas Armadas Españolas. Importante practicar algunos test, ¿vale? Para que no sea la primera vez que uno hace un test de personalidad, sino que practiques, que te ponga un poco a prueba. Ahora pasaré algún enlace para hacer alguno online y si no también podéis poner en contacto conmigo con el correo que pondré a continuación y ahí podemos practicar algunos, incluso modular algunos más en profundidad si veis que os hiciera falta. Piensa quién eres y por qué quieres ser militar. Y esto es un ejercicio que tenéis que hacer. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo te defines? ¿Vale? Intenta pensar en tus cualidades, en tus virtudes, en tus defectos. Si os cuesta un poco pensar en esta parte, hacer un sondeo a través de grupos de WhatsApp y preguntar a amigos y familiares. Dime 3 virtudes y 3 defectos. A ver qué os dice. Seguramente os van a sorprender. Y también hacerte una pregunta fundamental. ¿Por qué quieres ser militar? ¿Cuál es tu motivación? Porque llegada a la fase de entrevista puede ser que el tribunal te lo pregunte. ¿Usted por qué quiere ser militar? ¿Qué tendría que vender ahí? Pues tendría que vender, primero, quién soy yo. ¿Por qué quiero ser militar? Quiere decir por qué me identifico con las funciones. Quiero ser militar porque me identifico con las funciones de servicio, trabajo en equipo, jerarquía, trabajar por lo que dice un poco la Constitución, por la unidad y la defensa del territorio español. Creo que hace una importante labor la parte humanitaria, dependiendo del grupo al que tú puedas pertenecer, que ha hecho una importante hacer un poco recorrido sobre la historia militar, que compartes los valores, compartes la disciplina, compartes la jerarquía y crees que es una buena oportunidad para desarrollarme profesionalmente y personalmente, aparte de promocionar cierta estabilidad a mi vida. Más o menos sería un poco, pero pensar cada uno y adaptarlo a vuestra vida. ¿Por qué queréis ser militar? Pensarlo y hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cuál es el perfil psicológico de un militar? ¿Qué se pide o qué busca el tribunal a la hora de hacer el test de personalidad y la entrevista en el acceso a tropa y marinería? ¿Qué tipo de persona está buscando? Primero, una persona que se adapte muy bien a la jerarquía, que no tenga problemas en obedecer órdenes, ¿vale? Porque el régimen militar y la jerarquía es uno, va todo a la vez. Entonces, buena adaptación a la jerarquía.
También tiene que ser una persona que esté acostumbrada a trabajar bajo directrices y en equipo, porque te van a mandar a hacer cosas y tienes un equipo, unos compañeros de trabajo que tienes que trabajar en conjunto y a veces solo, pero tienes que estar un poco acostumbrado o buena predisposición para trabajar bajo directrices. Tiene que ser una persona independiente emocional. Esto no quiere decir que no queramos o no dejamos de querer a pareja, familiares, amigos, hijos si tenéis, sino que quiero a mi pareja, quiero a mi familia, quiero a mi hijo, pero si tengo que estar 3 meses sin verlo, no me da una depresión y estoy todo el día llorando, sino que los quiero, pero puedo estar sin verlo y no me supone un problema y no me supone una depresión. Eso es lo que está buscando el tribunal. Una cosa importante es que el tribunal quiere escuchar o quiere ver que tú transmitas tanto en el test de personalidad como en la entrevista es que una frase fundamental: valgo para todo, en cualquier sitio, en cualquier puesto, vengo aquí a trabajar, a donde me manden, la función que me manden, el sitio que me manden, no le pongo problemas, no pongo pegas, vengo aquí a trabajar, si hay que hacer maniobras 4 días, se hace, si hay que hacer horas extra, pues se hacen. Si hay que trabajar fines de semana, pues se trabaja. Es decir, esa predisposición también es muy importante porque sumaría puntos a la hora de conseguir el apto. También, evidentemente, si habéis puesto los destinos fuera de vuestras ciudades, que el psicólogo y el test de personalidad transmita que tenéis buena disposición para vivir en otra ciudad. Es decir, esto incluso lo podéis vender como algo motivante. También me presento a ser militar porque me da la posibilidad de vivir en diferentes zonas del territorio español y eso es algo que me ilusiona porque me gusta conocer lugares nuevos, por ejemplo. Vocación militar, muy importante que ellos entiendan que este trabajo no es solamente por tener una paga fija, sino que tenga una parte de vocación. ¿Qué es la vocación? Pues identificación con los valores, que te proyecte, que te visualices viviendo, haciendo vida militar, que es la jerarquía, que es la disciplina, que los diferentes cuerpos que hay en la Fuerza Armada Española te llamen mucho la atención, que durante mucho tiempo estés pensando en ser militar y que sientas pues, que no, o que tú creas que no tienes mejor forma que ganarte la vida y desarrollarte profesional y personalmente que dentro de la vida militar. Por eso decía que es muy importante identificarse con los valores y las funciones que realiza un militar, ¿vale? Por eso tener eso en la cabeza para poder desarrollarlo y venderlo de una forma adecuada. También están buscando que sea una persona con un equilibrio emocional, es decir, personas psicológicamente sanas, es decir, que no pasáis de la risa al llanto en un segundo, ni que estáis en un trastorno depresivo, ni que sois una persona muy introvertida, sino que sois personas más o menos normales, que no estáis ni muy felices ni muy contentos el resto del tiempo, que manejáis bien, que tenéis buenas relaciones sociales, que tenéis vuestro amigo, vuestra familia y que hay cierta normalidad en vuestro entorno y que, bueno, que tenéis cierta madurez para asumir todo lo que supone pues ser miembro de la Fuerza Armada Española. Evidentemente, también hay que mostrarse contrario a todos los valores que no respeten los derechos humanos o todos los valores que no estén recogidos en la Constitución, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Tú vas a trabajar en nombre de un cuartel, en nombre en nombre de España, por así decirlo, y tienes que ser ejemplo a los ciudadanos de todo lo que dicen los derechos humanos, de todo lo que dicen los valores constitucionales. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de transmitir en el test de personalidad. Y, por supuesto, mostrarse en contra de todo lo que sea consumo de drogas, sustancias perjudiciales, consumo de alcohol y todo esto. Es decir, en contra quiere decir, si te preguntan, ¿usted ha bebido alcohol alguna vez? Pues sí, podemos decir que a lo mejor cuando quedo con mi amigo me tomo 1 o 2 cervezas, ¿vale? Entre comillas, pero nunca le voy a decir que sí que bebo todos los días, que me paso 3 veces, es decir, normalidad. Lo que hacen la mayoría de personas, por eso. Evidentemente, tanto consumo de drogas como sustancias perjudiciales, deberíais decir que no, evidentemente, y mostrar totalmente en contra, porque eso es incompatible con la vida militar, ¿no? Y con el ejemplo y con el trabajo que vosotros se os va a pedir para trabajar. También es importante mostrar una actitud positiva hacia el deporte y la vida sana. ¿Por qué? Porque en el régimen militar se exige cierta disciplina, por las mañanas se va a exigir también ciertas horas de deporte y, bueno, pues que estéis a favor y predisposición de una vida sana. Sería un poco el perfil que está buscando el tribunal a la hora de buscar un apto en la parte de test de personalidad y entrevista. Las principales áreas, las comento así un poco rápido para que tengáis en cuenta, pues va a medir la extroversión, si tengo habilidades sociales, si soy una persona introvertida, si me da miedo hablar con la gente, si comprendo bien los temas. Hay un factor que mide la agresividad, que no interesaría que saliera abajo, ¿vale? Porque tengo que soportar adversidades, no puedo ser una persona agresiva que no tenga control de impulsos, una persona sociable. También puede medir la dominancia, ¿vale? Cuidado porque esto es una persona que intenta imponerse sobre los demás, no conviene tenerla baja. Si soy una persona irritable, también lo podrían medir.
Me dirá la tolerancia a la frustración, qué capacidad tengo de soportar o no cuando uno pierde, si tengo control, el autocontrol, ¿vale? Porque te van a dar un arma, necesitan ver si tienes autocontrol, que eres asertivo, que eres capaz de comprender a las personas, que te adaptas a todo tipo de situaciones, que eres colaborador en relación con el trabajo en equipo, igual que coordinador. El factor actividad, que es una persona que tiene activa, con motivación, con ganas. El factor sinceridad, ya decía antes, que va a medir si hemos mentido o no en el test de personalidad. Entonces, cuidado, porque hay preguntas y se va a valorar mucho que haya mucha coherencia a la hora de contestar el test de personalidad. Y luego la seguridad, ¿no? La autoestima. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguro estás? Pues no es lo mismo decir sí creo que quiero ser militar que decir sí quiero ser militar. No podríamos utilizar la palabra creo en la entrevista personal porque eso da lugar a dudas, sino estoy seguro de que quiero ser militar. Recuerdo que para más información, dudas, preguntas, tanto preparación del test psicotécnico de las convocatorias que puedan ir saliendo, como para preparar el test de personalidad o la entrevista personal, podéis poner en contacto conmigo a través del correo sermilitar2020@gmail.com. En este enlace que os pongo aquí podéis practicar online un test de personalidad. Es un test también muy parecido al que suele caer en la escala de tropa y marinería. Ponéis esa dirección en vuestro navegador, contestáis las preguntas de la forma que yo he dicho y al final os saldrá un análisis de personalidad para ver si encajáis o no encajáis en una personalidad normal para trabajar en las Fuerzas Armadas. Pues ánimo y a ponerse a practicar. Y ya terminando, me gustaría comentaros que a las personas aspirantes que el test de personalidad no les salga muy bien o salga algún valor que no cuadre con lo que espera el tribunal, pasarán a una pequeña entrevista personal que suelen hacerse el mismo tribunal que está allí presente, bueno, pues para comprobar que realmente esa personalidad funciona mal o que te has equivocado a la hora de contestar. Bueno, pues esta entrevista personal se trata solamente de contestar con sentido común, no le tengáis miedo, ¿vale? Simplemente el militar, el tribunal que está allí haciendo un poco la valoración, te va a preguntar o te va a hacer una serie de preguntas para ver un poco si tu perfil realmente es bueno o no para trabajar de militar. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues mantener una actitud tranquila y una posición correcta, ¿vale? Pues recto, la espalda recta, las piernas rectas, no cruzo las piernas, no cruzo los brazos, no toco la mesa del entrevistador, miro a los ojos, una actitud normal. Mantener la mirada es muy importante porque si me hacen una pregunta y no miro a los ojos, puedo caer en el error de que el psicólogo piense que estoy mintiendo. Entonces, pues mantener la mirada y la atención, ¿vale? Tiene que ser una conversación fluida donde no puede haber muchos segundos de silencio, una conversación normal que suele durar entre 5 o 10 minutos. Muestra interés por el trabajo y véndete como el mejor opositor. Estoy muy interesado, tengo la capacidad, tengo la juventud, me siento identificado con todos los valores, estoy preparado para la vida militar. Todo eso hay que transmitir al tribunal que te está preguntando. Habla y déjate conocer, es decir, a cada pregunta tengo que contestarle explicando por qué esa pregunta. No sería correcto responder con sí o no y quedarme callado, porque eso lo van a evaluar como falta de habilidades sociales. Entonces, déjate conocer, habla, cuéntale, ¿vale? Porque eso lo van a valorar mucho a la hora de contratarte. ¿Cuáles son las preguntas típicas que puede caer en la fase de entrevista de selección? Por ejemplo, ¿por qué quieres ser militar? ¿Por qué has elegido esos destinos? Bueno, pues que le haga un poco que le cuentes tu interés de por qué esos destinos y no otros. Si es por cercanía, si es porque te han identificado los valores, si es porque has preguntado y te gustan los trabajos que hacen dentro. Cuéntale un poco tu motivación y por qué quieres ser militar y por qué esos destinos. También te van a preguntar cómo eres personalmente, qué tipo de persona eres, qué aspiraciones tienes, puedes desarrollarme profesionalmente dentro de la vida militar. Esas son un poco las principales preguntas que nos pueden hacer el tribunal a la hora del test de la entrevista después del test de personalidad. Al fin y al cabo se trata de mostrarse como una persona normal que quiere ser militar y que vale para trabajar de militar y que va a funcionar bien sin darle ningún tipo de problema a la Fuerza Armada Española. Bueno, chicos, pues espero que haya sido útil la información que os he transmitido. Mucha suerte a todos los que llegan a esta fase, sea el momento que sea. Ánimo, motivación y suerte, que es mi frase que siempre me acompaña. Y nos vemos en siguientes entregas. Mucha suerte y mucho ánimo a todos. Y nada más, familia. Espero que estos consejos os ayuden a superar sin dificultad la prueba de personalidad. Recordad no intentar aparentar ser un superhombre y simplemente contestar como contestaría una persona normal con ganas de formar parte de las Fuerzas Armadas Españolas. Así que nada, Soldiers, muchísima suerte a todos, viva España y nos vemos en el próximo vídeo.